Sean bienvenidos a este podcast llamado Historia en 8 minutos, en donde repasaremos todo lo revisado en el bloque 1 de la materia de Historia, con la narración de Martín Mateo Mondragón Román y la producción de Ángel Santiago Agüero Vilches y María Fernanda Martínez Fernández. Repasaremos muy resumidamente todos los temas. Empecemos con el campo y los métodos de estudio de las ciencias sociales. El surgimiento de las ciencias sociales fue porque en el siglo XVIII aparecieron nuevas formas de producción que se basaban en el capitalismo y en las modificaciones políticas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dio pie para sentar las bases de la Declaración de los Derechos. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es y cuál es la importancia del método científico en las ciencias sociales? El método científico es un rasgo característico de la ciencia pura y aplicada y requiere de algún conocimiento previo. Su importancia en su aplicación da al final el resultado de la investigación y permite hallar o formular problemas. ¿Cómo se divide la investigación científica y cuáles son sus diferencias? La investigación científica se divide en dos, en pura y fática. Ambas son racionales, sistemáticas y verificables. La ciencia pura son objetivas como las matemáticas. La ciencia fática se ubica en las ciencias de la naturaleza y esta ciencia es verificable, metódica y sistemática. Ahora explicaré qué es el conocimiento. El conocimiento es el proceso psicológico de aprender y utilizar información. Con esto tenemos que la historia se basa en hechos. Y tenemos también tipos de conocimientos. Tenemos el científico, el cual puede ser intelectual, objetivo y explicativo, y el ordinario. En este solo se formulan preguntas sin conocimiento científico o debe ser muy poco el que se deba tener. Ahora pasaré a explicar los temas de la semana 2. Empecemos con la metodología general de la investigación. Empecemos con ¿qué es la metodología general de la investigación? Bueno, es un conjunto de tácticas que se emplean para construir un conocimiento. Tiene diferentes métodos. Empecemos con el deductivo, el cual se basa en todo lo racional y en marcar los enunciados importantes. Luego tenemos el inductivo o empírico, el cual consiste en la observación de un fenómeno y revisar el mismo. Y por último tenemos el método científico, el cual consiste en proporcionar las medidas necesarias para la investigación. Una variable es de gran importancia y se debe encontrar para relacionarse y estudiarse y encontrar que todo sea verdad. En las técnicas de la metodología general de la investigación tenemos las que son una función, y en función tenemos exploratorio, el cual es el primer vistazo de los problemas, condiciones o fenómenos a estudiar. Luego tenemos el descriptivo, que es cuando queremos mostrar las características de un suceso. El explicativo, que es cuando nuestro estudio no se limita a medir variables, sino que veremos la relación entre ellas. Luego tenemos las de naturaleza, las cuales pueden ser cualitativas, que es cuando es pobre en datos, pero rica en descripciones de las variables. Y las cuantitativas es cuando podemos medir las variables con precisión. Ahora, pasemos a otra pregunta. ¿Qué es la investigación estadística? La investigación estadística indica los procedimientos que nos permiten resumir, describir y comparar un conjunto de datos sobre la investigación. ¿Cuáles son sus fases? Bueno, la primera es la recopilación, la cual debe ser elemental y debemos obtener todos los datos que podamos y deben ser verdad. Luego tenemos la ordenación, en donde deberemos representar los datos ya sea gráficamente o de alguna manera. Y por último tenemos el tratamiento, el cual es el resumen de toda la información obtenida durante dicha investigación. Luego, en el siguiente tema de la semana 3, tenemos la objetividad y la verdad de las ciencias sociales. Empecemos con la objetividad. ¿Qué es la objetividad de las ciencias sociales?
Bueno, es el ideal de la investigación científica en la medida donde dispone de procedimientos adecuados. ¿Cuáles son las dificultades en la objetividad? Bueno, tenemos no encontrar información falsa y no organizar la información. Luego tenemos la ideología, la cual es hacer conciencia social de una sociedad. ¿Y cuál es su papel? Pues es regular el conocimiento. Por otro lado tenemos la verdad. ¿Cuál es la definición? Es la relación de ideas con la realidad. Ahora, hay diferentes tipos de teorías de verdad, como correspondencia o adecuación, la cual es coherente con la realidad. Luego tenemos utilidad, que es cuando resuelve alguna situación. Tenemos como evidencia, que es lo que ha sido comprobado. Consenso, el cual es el fruto del diálogo. Luego, la verdad ha tenido movimientos filosóficos. Por ejemplo, el relativismo, el cual niega la verdad absoluta. El perspectivismo, la cual es la suma de varias verdades. El dogmatismo, que dice que no es posible tener más de una verdad. Y el criticismo, el cual no existe nada definitivo. Aquí yo también agregaría el cristianismo, el cual imponía que su verdad era la única, que no había ninguna diferente, y todos debían regirse por la misma ley, sin importar su estatus social. Y ahora, respondiendo a otra pregunta, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Bueno, el objeto de estudio de las ciencias sociales es conocer al ser humano y los comportamientos que tiene a nivel social, individual y cómo se manifiesta en diferentes situaciones. Dentro de las ciencias sociales existen diversas ramas como la economía, la psicología, arqueología, antropología, etc. Semana 4 tenemos la objetividad y la verdad de la investigación científica. Empecemos con que la objetividad significa el intento de obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del objeto, que lo describa o explique tal cual es, lo más alejado posible de nuestros deseos y percepciones sensibles inmediatas. En donde también analizaremos la importancia para la ciencia histórica de comprender la objetividad y la verdad en la investigación científica. También es importante valorar la importancia para la ciencia histórica de comprender la objetividad y la verdad en la investigación científica. Un video el cual es recomendable ver si quieres comprender más a fondo este tema, se llama La objetividad de las ciencias sociales y lo puedes encontrar en YouTube. Por último, en la semana 5 tenemos el tema de los retos de las ciencias sociales en la sociedad del siglo XXI. Empecemos con el multiculturalismo y la sociología. ¿Qué es el multiculturalismo? Es la coexistencia de diferentes culturas en una sociedad o país. Una noticia es: la pandemia está provocando un retroceso en la multiculturalidad, cual es un artículo muy interesante el cual puedes encontrar en Google. Luego tenemos la sociología, la cual es el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos y artísticos. Una noticia es 30 años de sociología de las universidades, el cual es un artículo que está en Google y que es subido por una universidad. Disculpa, no recuerdo el nombre. Luego tenemos el terrorismo y el derechismo. Es la forma violenta de la lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad para intimidar a los enemigos y población. Ahora, ¿qué es el derechismo? Es la política que afirma que determinados órdenes sociales son inevitables y que todo lo que se basa en la economía y la naturaleza humana es la alianza derechista obtiene cómodo triunfo en los parlamentos italianos. Ucrania acusa de terrorismo a Rusia. Otro tema es el pluralismo y las ciencias políticas. A ver, tenemos la nobleza y las naciones europeas habían pasado por alto la pluralidad para entender la racionalidad y la moralidad. En noticias tenemos pluralismo político, minorías parlamentarias y acceso a la justicia. También tenemos la globalización y la economía. La globalización inició desde los inicios de Cristóbal Colón, cuando llegó a América y realizó los territorios que habían creído descubrir para la corona española, y así ha pasado con varias zonas en este planeta. Desgraciadamente, así inició esta globalización. Ahora,
La economía fue lo que ayudó a decidir cómo debe producirse y distribuirse la riqueza. En noticias tenemos guerra en Ucrania, la global en entredicho. Luego tenemos recesión mundial a la vista. Estos son los signos de la materia. Estos son los signos de alerta. Luego tenemos otro tema, el cual es el fin de la Guerra Fría y la historia. La Guerra Fría se dio entre Occidente y Europa occidental, diplomáticamente y económicamente interviniendo en sus políticas. La Guerra Fría acabó en 1991 con la caída de la Unión Soviética. Con el triunfo global, Fukuyama, el cual era a la administración del conflicto. Las noticias tenemos: muere Gorbachev, el fin de la Guerra Fría a la Rusia de Putin. Francis Fukuyama, los neoliberales fueron demasiado lejos, ahora hacen falta más políticas sociodemócratas. Luego tenemos el fundamentalismo y la antropología. El fundamentalismo se considera un problema grave por sus adeptos que están dispuestos a usar la violencia con tal de imponer sus puntos de vista. Luego, la antropología encara el reto de entender por qué se busca de vuelta formas erróneas de organización. En noticias tenemos protestas por la muerte de Mahsa Amini, la cual era una importante persona del occidente. Y tenemos VCISAS, premiaron la investigación sobre la población. Y bueno, con esto despedimos este podcast porque ya repasamos todo lo visto desde la semana 1 a la semana 5. Espero haya sido de tu agrado, a pesar de que no haya sido lo más elocuente, pero es lo más resumido. Y pues a lo mejor eso te puede servir en tus exámenes, quién sabe. Pero bueno, te agradezco tu tiempo y que tengas un excelente día. Esto fue Historia en 9 minutos. Esto fue Historia en 8 minutos.